Bueno, esta es la clase número 2 de las 4 que hay que recuperar. Vamos a eh, revisar la aplicación de todas las ideas que hemos estado discutiendo hasta ahorita con el objetivo de escribir las ecuaciones de Maxwell en este formalismo de formas diferenciales y del dual de Hodge. De hecho, es una parte de la tarea. Por eso es importante revisar esto. Bueno, vamos a ver las ecuaciones de Maxwell y el espacio donde se estudian estas ecuaciones es el espacio de Minkowski. Aquí lo puse mal, pero es el M4 arriba, que es una variedad lorentziana con un eigenvalor negativo. La teoría electromagnética se desarrolló mucho antes que la relatividad especial y la cosa eh, maravillosa o como le quieran llamar fue que la electrodinámica ya es una teoría relativista que está en ese espacio de Minkowski. Entonces, no vamos a discutir aquí la física. Si tienen preguntas o dudas sobre eso, Arturo ha estudiado estas cosas de manera puntual, entonces le pueden preguntar a él cualquier duda física que les pueda surgir. Mi objetivo simplemente es mostrar de manera muy breve cómo se puede deducir la métrica del espacio de Minkowski en términos de los postulados de la relatividad especial. La relatividad especial tiene dos postulados. Número uno es covariante de Lorentz. ¿Qué significa eso? Bueno, si tienen dos observadores inerciales, deben de llegar a los mismos resultados, módulo una transformación de Lorentz. Esas transformaciones de Lorentz no las vamos a ver aquí porque no nos interesan para lo que vamos a hacer, pero las pueden revisar en su curso de relatividad especial. Y el segundo postulado es que la velocidad de la luz es constante y esa velocidad es independiente de cualquier observador. Entonces, dicho lo anterior, digamos que estamos en el espacio-tiempo, algo que define que le llamamos espacio-tiempo, y tenemos un punto de emisión A y mandamos un haz de luz que identificamos en el punto B. Entonces, este haz de luz va a recorrer una longitud que vamos a llamar ds en un tiempo que se llama el tiempo propio, o sea, el tiempo medido si fuéramos arriba del haz de luz, que le llamamos delta tau. Entonces, utilizando los dos postulados de la relatividad especial, por un lado, para un rayo de luz la velocidad es un invariante, o sea, es independiente del observador. Eso quiere decir que c, la velocidad de la luz, va a ser la derivada de la distancia o de la posición que ha recorrido a la luz en el tiempo que lo ha hecho, que en este caso en el tiempo propio. Entonces, c va a ser ds respecto a d tau. Eso implica que ds, o sea, la distancia, va a ser c por la diferencial de tau. Entonces, este ds lo podemos multiplicar de manera tensorial por sí mismo para obtener el elemento de línea de s cuadrada, que es lo que les decía la vez pasada. O sea, este ds, tensor ds, regularmente se pone como ds cuadrada. Pero como estamos hablando, como vamos a ver ahorita, que este ds está relacionado con la métrica, entonces ya se sabe, aunque esté multiplicado así, que es un producto tensorial. Entonces, multiplicando eso por sí mismo, obtenemos c de tau tensor c de tau. Entonces, por las propiedades del producto tensorial, esta c sale y nos queda que ds tensor ds es c cuadrada de tau tensor de tau.
cuando estamos midiendo la velocidad de la luz en un sistema de referencia que va con la luz. Ahora, como la relatividad especial debe ser covariante de Lorentz, se puede demostrar, que es una de las cosas que les digo, no vamos a hacer aquí, mediante esas transformaciones de Lorentz, que el tiempo propio está relacionado con el tiempo coordenado en términos del factor de Lorentz, o sea, la gamma. La gamma a la menos 1, que se encuentra que es 1 entre la raíz cuadrada de 1 menos b sobre c al cuadrado, donde b es la velocidad del sistema de referencia respecto al cual estoy midiendo el tiempo t. Entonces, esto es consecuencia de las transformaciones de Lorentz. Entonces, este de tau, tensor de tau, mediante esta transformación medido por un observador en un sistema de referencia inercial moviéndose con velocidad v, va a ser gamma a la menos 2 de t tensor de t, que es lo mismo que 1 menos b cuadrada sobre c cuadrado de t tensor de t. Entonces esto es dt tensor de t menos b cuadrada sobre c cuadrada de t tensor de t. Pero esta b cuadrada es la velocidad en R3 o la velocidad newtoniana, según cómo se construyen las transformaciones de Lorentz. Entonces ese BI con índices latinos que corre desde 1 a 3 va a ser la derivada de la posición respecto al tiempo. Entonces, por ejemplo, la bx al cuadrado va a ser, o sea, aquí la b1 sería la bx, la dx1 sería x, la y igual a 2x2 sería y, b2 sería by, etcétera. Es dx en dt al cuadrado. Entonces sustituimos aquí, ¿y qué es lo que obtenemos? Bueno, realmente aquí lo pongo así, pero sería el producto tensorial. Entonces nos queda dt tensor dt menos 1 entre c cuadrada, y este bx al cuadrado sería dx tensor dx sobre dt tensor dt, o esta cosa al cuadrado, ¿no? Pues lo estoy escribiendo así. Lo pueden escribir así o lo pueden dejar así, también no importa. Y ya saben lo que vamos a hacer, ¿no? Lo mismo para by y para bz. Entonces, esto es lo mismo que dt tensor dt menos 1 entre c cuadrada dx tensor dx más dy de tensor dy más dz tensor dz. Y bueno, esto ya lo he explicado muchas veces, que hay un cálculo no estándar y eso permite tratar esto como si fueran números. Entonces, ese cálculo no estándar es equivalente al cálculo estándar de toda la vida, y hacer eso está perfectamente bien justificado desde el punto de vista matemático. Entonces no hay reclamación alguna justificable a eso. Bien, entonces, ¿qué tenemos? Que ds, tensor ds es c cuadrada de tau, y hemos encontrado que de tau es dt dt multiplicado por c cuadrada menos 1 entre c cuadrada por c cuadrada, se elimina y me queda esta parte. Ahora, en física se utiliza la métrica esa que hemos encontrado aquí, que sería la 1, menos 1, menos 1, menos 1. Pero en matemáticas y la gente que hace física teórica utiliza la otra, la que es menos 1, 1, 1, 1, que es equivalente de hecho, y eso se puede demostrar fácilmente. Entonces, se puede tomar el ds tensor ds como menos c cuadrada de tau tensor de tau, para cambiar el signo aquí. Entonces, ds tensor ds va a ser menos c cuadrada de t tensor de t más esta parte espacial. Entonces este c lo podemos meter aquí adentro, porque esta cosa tiene unidades de longitud al cuadrado, y esta cosa, así como está, tendrá unidades de tiempo al cuadrado. Entonces metemos la velocidad para tener unidades de longitud al cuadrado, y se pueda sumar con esto de aquí desde el punto de vista físico. Y entonces esta cantidad que es constante c la metemos aquí en el diferencial, y lo que tenemos, bueno, y hemos usado las propiedades del producto tensorial. Entonces esta c la dejo aquí y esta otra la meto acá. Este CT va a ser la coordenada x0 en el espacio de Minkowski, es decir, vamos a tener coordenadas x0, x1, x2 y x3 por ser una variedad pseudo-riemanniana, y en particular lorentziana, porque solamente tiene un eigenvalor negativo, que es este. Entonces esto,
justamente es la métrica. La eta mu nu por dx mu, tensor de x nu, es una métrica diagonal donde tiene un eigenvalor negativo y tres positivos. Entonces se suele poner que ds cuadrada es eta mu nu de x nu. Y entonces esa métrica, o sea, el elemento de línea es ds cuadrada, que es esto, y el elemento de línea es justamente la métrica multiplicada por estos elementos diferenciales. Entonces la métrica como matriz pues escribe diagonal menos 1, 1, 1, 1 y ceros en en las demás entradas. Entonces, muchas veces usan algo que se llaman coordenadas naturales, que es poner h barra y la constante de gravitación de Newton y la velocidad de la luz igual a 1. Y entonces en ese caso la dx0 consigue con dt, pero muchas veces cuando uno quiere interpretar los resultados es mejor no deshacerse de la c. Y es lo que no vamos a hacer aquí. Entonces, este R4 con estas coordenadas para un punto, esos puntos se llaman un evento. Entonces, un punto en el espacio de Minkowski es un evento en la relatividad especial y está dado por las coordenadas x0, x1, x2, x3, donde x0 es c por t y x1, x2, x3 son las coordenadas euclidianas de la mecánica newtoniana, o sea, el x, y, z de toda la vida. Entonces, esta variedad R4, o sea, el R4 pero con la métrica de Minkowski, es una variedad de Lorentz de 4 dimensiones, o el espacio de Minkowski. Y al igual que R4 con la métrica euclidiana, tiene curvatura y torsión cero. De hecho, eso se puede demostrar con todo lo que ya hemos estudiado anteriormente. Entonces, M4 es isomorfo al espacio R4. Y ahorita vamos a ver cómo se obtienen los cuatro vectores, que va a ser tomando el R3 de la mecánica newtoniana y añadiéndole un escalar relativista en la primera componente. Ahora, en este espacio de Minkowski, aunque es isomorfo R4, tiene una geometría totalmente distinta, y de hecho hay libros donde se estudia geometría pseudo-riemanniana. Tampoco nos vamos a meter mucho ahí, pero digamos que la manera de representar un evento en mecánica, en relatividad especial, es mediante el cono de luz, o sea, este cono que pinté aquí, que vendría siendo, las líneas de este cono serían vectores que les llaman tipo nulos o tipo luz, que es cuando este elemento de línea es igual a cero. Entonces está sobre las líneas. Y aquí el observador estaría en el centro del cono. Entonces, todo lo que pase dentro del cono van a ser vectores temporales, que les llaman, ¿no? Y ese cono va a estar representado el pasado en la parte de acá y el futuro en la parte de arriba, y puntos que estén fuera del cono van a estar sin conexión causal, digamos. Y esos son los vectores espaciales o tipo espacio que están por afuera del cono. Entonces, pues les digo, si tienen interés en esas explicaciones o más en la física de esto, le pueden preguntar a Arturo, que es el físico, el que sabe más de esto, ¿no? O a Karen, también es física, o a Juan, que también lo es. Kevin creo que no, creo que Kevin es matemático. Ok, entonces va a ser el 4 vector de posición, se le llama. Ahora, por ejemplo, ¿cómo encontramos la velocidad en este espacio? Bueno, pues muy sencillo, la velocidad va a estar definida en términos del tiempo propio, es decir, va a ser la derivada de la posición con respecto al tiempo propio. Y como el tiempo propio es gamma, el factor de Lorentz menos 1 dt, entonces esta expresión para la velocidad se convierte en gamma por la derivada de la posición con respecto al tiempo coordenado. Entonces, por ejemplo, la componente 0, acuérdense que cuando pongo mu aquí, ahora los índices están corriendo de 0 a 3. Y esto es para hacer explícito que tenemos un eigenvalor negativo que corresponde al tiempo.
bueno, qué es el tiempo y todo eso ya es otra discusión que tampoco vamos a hacer acá. Pueden leer cosas de Robelli o preguntarle a Juan que está estudiando esto o leer por ahí si les interesa, pero aquí no lo vamos a tratar. Entonces, la componente cero sería gamma por la derivada de x0 con respecto de t, pero x0, según vimos, es la c por el tiempo coordenado. Entonces es c, gamma c por dt en dt, pero dt en dt es 1, y entonces la componente cero de la velocidad es este escalar relativista que es gamma por la velocidad de la luz c. Entonces, gamma creo que sí se los puse. Sí, aquí está. Entonces, si C es muy pequeña comparado con B, esto se vuelve 1 y caemos en el caso de la mecánica de Newton. Y el resto, o sea, la otra parte va a ser el vector B, que aquí lo he especificado con una... Buenas tardes. Con una línea de vector para hacer notar que es el vector en 3 dimensiones newtoniano, que son las componentes x, y, z de la velocidad, multiplicadas por este factor de Lorentz. En realidad, ¿no? Es la velocidad newtoniana. Mientras este omega c, cuando lo multiplico por la masa, va a ser la energía relativista, que es la m0c cuadrada, donde m0 es la masa por la... O bueno, este puede ser m0 y este puede ser la masa, como quieran, ¿no? Creo que es más común llamarle así la masa en reposo, y esta es la masa. Entonces aquí sería como la masa en reposo, digamos. Entonces tendría la masa por la masa por la velocidad de la luz, que es el momento relativista, que es la energía sobre c, y gamma p. O sea, ese sería el 4 vector de momento lineal. Y así se puede también encontrar la 4 aceleración, la 4 fuerza, etcétera. Eso tampoco nos va a interesar gran cosa, ¿no? Entonces, ahora sí, lo que queremos estudiar son las ecuaciones de Maxwell que van a estar, de hecho eso se demuestra en electrodinámica, y que el electromagnetismo ya es una teoría relativista. Entonces vive en el espacio de Minkowski. Solamente para eso vamos a usar otras dos cantidades, que es la 4 corriente y el cuadripotencial. Eso ahorita lo vemos. Entonces, eh, las ecuaciones de Maxwell en, en el sistema de unidades gaussiano son estas cuatro que puse aquí. Ustedes en su curso de se llama electromagnetismo, sí, de electromagnetismo 1, ven estas cosas en su forma integral, y de hecho con los teoremas que vamos a ver aquí, teorema de Green-Stokes y Gauss, se pasa de esa forma integral a su forma diferencial, que es esta. Entonces la primera ecuación dice que la divergencia del vector de desplazamiento eléctrico es 4pi por la densidad de carga. La divergencia del campo de la inducción magnética es 0, y esta ecuación lo que dice es que no existen monopolos magnéticos. Ya después lo que se hace es, para seguir con la simetría, agregar aquí una densidad magnética de corriente, pero bueno, eso es en cosas ya más de mecánica cuántica y para teorías de la cuantización de la gravedad y eso. Luego tenemos la ley de Faraday-Lenz, que nos da la inducción electromagnética que origina una fuerza electromotriz en un campo magnético. Entonces, el rotacional de E más 1 entre C por la parcial de B respecto al tiempo es 0. Y finalmente la ecuación de Ampère-Maxwell, que es el producto, el rotacional del campo magnético menos 1 entre C de la parcial
del desplazamiento eléctrico respecto al tiempo es 4pi sobre c, la corriente, la densidad de corriente eléctrica. Entonces, de nuevo, no nos interesa saber qué quieren decir estas ecuaciones ahorita. Después vamos a ver la interpretación del rotacional, de la divergencia, este, para un campo vectorial general, ¿no? Y entonces ya podemos saber qué significan las ecuaciones de Maxwell en ese caso, pero al momento no nos interesa y si tienen duda de eso, le pueden preguntar a Arturo también. Entonces, aquí pongo el nombre de cada una de estas cosas y hay que notar que si estamos en el vacío, entonces E se convierte, o el vector D se convierte en el campo eléctrico y el campo magnético en la inducción magnética B, mientras que las densidades se vuelven cero y tenemos las ecuaciones de Maxwell en el vacío. Ok, entonces, de esta ecuación, como delta.b es igual a cero, eso implica que existe un campo vectorial tal que B se puede escribir como el rotacional de ese campo vectorial porque la divergencia del rotacional es igual a cero. Esa propiedad la demostraron en cálculo 3 y de hecho viene del lema de Poincaré, que no demostré por qué era trivial hacerlo cuando vimos la diferencial. Entonces, la diferencial, la derivada covariante, la derivada exterior. Entonces, si aplicamos dos veces la derivada exterior sobre una forma diferencial, eso se hace cero. Eso es el lema de Poincaré y eso se puede demostrar que equivale a las propiedades de el rotacional del gradiente cero y la divergencia de un rotacional es igual a cero, ¿no? Entre otras cosas. Entonces justamente esa propiedad que sale fácilmente del hecho de que d cuadrada sea cero, nos dice que podemos escribir el campo magnético como el rotacional de un campo vectorial A, que es el potencial magnético. Y además también de las ecuaciones de Maxwell para E, se puede demostrar que existe un potencial escalar phi tal que el campo eléctrico se puede escribir como menos el gradiente de ese potencial escalar eléctrico menos la parcial del potencial magnético respecto al tiempo. Entonces, en componentes, aquí lo dejé creo que para escribir. En componentes, nosotros vimos en cálculo 3 que el rotacional se puede escribir en términos del vector de Levi-Civita, que de hecho está relacionado con el wedge, de las formas como ya vimos anteriormente, y está relacionado con el dual de Hodge, también como vimos en la clase anterior. Entonces, la componente I del campo la puedo escribir como epsilon I JK de la parcial de J respecto a K. Entonces, por ejemplo, si quiero la primera componente del campo eléctrico, pues sería B1, sería epsilon 1, JK, parcial J de AK. Entonces, usando las propiedades de el tensor de Levi-Civita tendría 1, aquí J puede ser 2 o 3, y eso obliga a que K sea 3 y J es 2, más epsilon 1, 3, 2, parcial 3 de A2. Y ahora aquí sí hay que tener cuidado porque estamos en Minkowski, pero como estamos en la parte espacial, o sea, la parte espacial de la métrica de Minkowski, el delta IJ es justamente la delta IJ del espacio R3. Y solamente la eta 00 es la que es menos 1. Entonces aquí los índices se bajan y se suben sin cambiar los signos. Esta es una permutación par, este sin par me da menos, y entonces me queda que esto es la parcial de AZ con respecto de Y menos la parcial de AY con respecto de Z, que es lo mismo que obtendrían si hacen esto de la forma usual. Y por ejemplo, en el caso del campo eléctrico, las componentes E1, por ejemplo, serían menos la parcial de phi con respecto de 1 menos la parcial de A1 con respecto de t, es decir, X sería menos la parcial de phi con respecto de X1 menos la parcial de A1 con respecto de t.
o sea, menos la parcial de phi con respecto de x, porque el índice está arriba, menos la parcial de a x con respecto de t. Ahora, ¿quién es este a? Bueno, aquí lo definimos. La corriente es ρ0, que es la densidad de carga por la velocidad. Y la densidad de carga relativista sería el factor de Lorentz gamma por la densidad de carga en reposo ρ0. Entonces la cuadricorriente es el vector que tiene componentes J0 ρ por C, donde ρ es gamma por ρ0, y componentes espaciales ρ por B. Esta sería la velocidad newtoniana usual. Y el cuadripotencial serían las componentes del potencial escalar, digo, del potencial vectorial, a x, a y, a z. O sea, eso sería A1, la componente A1 sería AX, la A2 sería Y, arriba la AT sería AZ. Ahora aquí, ¿por qué si la tengo abajo la puse como AX? Pues porque tengo la métrica. Entonces, aquí la estoy poniendo, el AMU es eta mu nu por A nu. Entonces, por ejemplo, el A1 sería eta 1 nu por A nu. Y la única posibilidad es que este valga 1. Entonces, este es 1, 1, A1. Pero eta 1, 1 vale 1. Entonces, poner a 1 arriba o abajo es lo mismo. Por eso puse aquí a X. Pero eso no va a pasar con la componente 0. Entonces, la componente 0 con índices arriba del cuadripotencial es la phi, el campo escalar, sobre c, la velocidad de la luz. Entonces, esa es la componente A0 arriba. Si quisiera la componente A0 abajo, tengo que usar la métrica. Entonces, A0 es eta 0 nu por A nu. Pero nu tiene que valer 0 para que esto sea distinto de 0. Entonces tengo eta 0, 0 a 0, que es que es menos la componente A0. Entonces A0 abajo es menos phi sobre C. Por eso con índices arriba se ve así y con índices abajo cambia el signo de la primera. Menos sigma sobre C a X a Y a Z. Entonces aquí tengo que tener cuidado en las componentes temporales para subir y bajar índices. Muy bien. Entonces, ese 4 potencial lo puedo ver como si fueran las componentes de una unoforma diferencial o como si fueran las componentes de un vector. Porque estos los puedo subir y bajar con la métrica. Entonces lo puedo ver como una unoforma o como un vector. Porque puedo subir y bajar índices con la métrica de Minkowski. Entonces si lo veo como una unoforma y aplico el operador derivada exterior, esto por definición me va a dar la parcial de AMU con respecto de x nu por dx nu wedge de x mu. Entonces revisen la definición de derivada exterior, simplemente la estoy aplicando aquí. Ahora, los componentes, como esta es una 1 forma, esta es una 1 forma en M4 o en R4 con la métrica de Minkowski, estas componentes tienen que ser totalmente antisimétricas. Entonces, aquí les puse en rojo cuando las componentes son simétricas y hago el wedge, esa cosa se me anula. Y cuando tomo las componentes antisimétricas, justamente me da lo que me tiene que dar. Entonces, estas componentes de aquí, que son las componentes de DA, estas tienen que ser totalmente antisimétricas. Entonces el DA realmente es un medio de la parcial de A nu con respecto de X mu menos la parcial de A mu con respecto de X nu wedge de X nu. Ahora, se puede demostrar que que dada una unoforma, y aquí le puse M de Rn, pero bueno, porque eso es general, pero en M4, dada una dos forma, y aquí acuérdense que es omega o la lambda, es lo mismo, son las dos formas. Simplemente es notación y a veces uso la otra y a veces esta.
porque se me va, pero es lo mismo. Entonces, dada una dos forma, esa dos forma es exacta, de manera que ese potencial, ese 4 potencial es una 1 forma tal que esta f se puede escribir como la derivada del dA. Eso lo voy a justificar ahorita más adelante desde otro punto de vista, pero se puede demostrar que la forma es exacta, ¿se acuerdan? Eso también ya lo vimos, si es exacta o si es cerrada también. Entonces, si es cerrada, si la diferencial, y también es cerrada porque la diferencial de f, pues me da d cuadrada de a y eso se anula, justamente. Y de hecho esto es lo que tienen que mostrar para sacar dos de las ecuaciones de Maxwell, de aquí. Entonces, y aquí otra vez me equivoqué, sería M4. Entonces, como f es una dos forma, la podemos escribir como 1 entre r factorial por sus componentes, por la base, ¿no? Donde estas componentes son totalmente antisimétricas. Y como eso tiene que ser igual a dA, de ahí se concluye que las componentes de esta dos forma, f, son la parcial de a nu con respecto de x mu menos la parcial de a mu con respecto de x nu, que es en la notación más usada, que es la parcial, acuérdense que índice arriba aquí en la x va aquí abajo, de a nu abajo menos la parcial nu de a mu. Entonces no sé si lo defino acá. Ah, sí, para no escribirlo. Este es el tensor de Faraday. Es el tensor de Faraday. Entonces está dado en términos de las derivadas parciales de la 4, del 4 potencial o del cuadripotencial que definimos antes. Entonces, ahora si yo quisiera encontrar cuál es la f con los índices arriba, pues utilizo la métrica de esta manera, porque acuérdense que estos tensores tienen una representación matricial. Entonces, este índice de aquí, lo bajo con la métrica eta mu alfa, multiplico por f de alfa beta de manera que se cancela alfa y me va a quedar la mu arriba. Y luego de este lado multiplico por la eta de beta nu para que la beta se cancele y entonces me quede la nu arriba. Entonces, si yo conozco esta matriz, puedo encontrar también esta otra matriz que es el dual del tensor de Faraday. Entonces simplemente pongo la eta, pongo la expresión para f en alfa beta, que sería parcial de a beta con respecto de x alfa, menos parcial de a alfa con respecto de x beta. Y esta métrica, como es invertible, la puedo bajar acá, y como es constante, la puedo meter en la parcial. Entonces me queda, y esta la puedo meter acá. Entonces me queda la parcial de eta b nu de a beta con respecto de la parcial de eta mu alfa de x alfa. Entonces aquí se van estos índices y me queda el potencial con el índice arriba. Y acá me queda la x con el índice abajo. Y análogamente aquí. Entonces ahora notación, cuando el índice está arriba aquí en las parciales, el índice va aquí abajo. Y cuando el índice está abajo, en la notación abreviada, este índice se sube. Entonces esto es la parcial de mu de a nu menos la parcial de nu de a mu. Entonces simplemente subir los índices sin cambiar nada. Okay. Evidentemente el cambio de signo va a ser cuando tenga la A0 aquí, va a ser distinta que la A0 arriba por el signo menos que habíamos visto anteriormente. Ok, de esta definición, si tomo los índices iguales, es claro que me va a quedar parcial mu de a mu menos parcial de mu a mu. Entonces eso se hace 0, lo cual quiere decir que esta matriz va a tener ceros en la diagonal. Y luego, si hago f de mu nu, lo escribo así, luego factorizo el menos, y entonces la tengo de esta manera, y esto por definición sería f de nu mu. Entonces esa matriz es antisimétrica, por lo cual solamente tengo que encontrar quién es F01, F02, F03, F12, F13 y F23. Entonces ya que tengo esto, tengo todos los ceros en la diagonal, como es antisimétrica, el 1, 0 sería menos el 0, 1, el 2, 0,
sería el menos 0,2, el 3,0 sería el menos 0,3, etcétera. Entonces, ¿cómo calculamos eso? Aquí pongo un ejemplo este, de dos componentes. El F01 sería parcial de A0 con respecto a X1 menos parcial de A1 con respecto de X0. Pero A0 abajo ya calculamos que es menos phi sobre C. Entonces me queda menos 1 sobre C parcial de phi con respecto de X, que es la X1, menos la parcial de A1, que es lo mismo que A1 arriba, o sea, parcial de AX, sobre respecto de X0, pero X0 es C por T, entonces sale un 1 entre C aquí. Y entonces esto es igual a 1 entre C por, de hecho, para que se vea mejor, déjenme poner el menos adentro, por menos la parcial de phi respecto de X, menos la parcial de X respecto de T. Y eso ya habíamos visto que era, ¿dónde está? Aquí está Lx. Entonces esta F01 es X sobre C y esta tiene que ser igual a menos F10 por la propiedad de aquí. Y luego para F23, por ejemplo, y así calculo 0,2, 0,3, 1,2, 1,3, 2,3. Sería parcial de A2 con respecto de X3 menos parcial de A3 respecto de X2, que sería parcial de AY respecto a Z menos la parcial de AZ respecto de Y. Y por el otro lado B es este producto vectorial respecto del potencial vectorial. Pues esto ya lo habíamos calculado y habíamos visto que era parcial de AZ respecto de Y menos parcial de AY con respecto de Z. Saco un menos y entonces esto de aquí es justamente Bx o B1. Entonces F23 es menos Bx. Y así. Entonces, calculando todas las demás componentes, encontramos que el tensor de Faraday está representado por esta matriz de 4×4 con ceros en la diagonal y antisimétrica. Entonces, este es X sobre C, este es menos X sobre C. Y sobre C es negativo, EZ sobre C es negativo, menos BZ, entonces este es positivo, BY, entonces menos BY, menos BX, entonces este es BX. O sea, acá esto sería igual a menos F32. Entonces F32 sería Bx. Y acá F10 sería menos X sobre C. Entonces, este es el tensor de Faraday con el que tienen que trabajar en la tarea. Ahora, lo que les decía matricialmente, pues el dual, ya vimos que es eta mu alfa por F de alfa beta por eta de beta nu. Entonces hay que multiplicar esta. O sea, tenemos el Faraday. ¿Cómo hacemos esto? Que a lo mejor les queda duda. Sería F mu nu, no lo voy a hacer, nada más voy a poner la eta, que sería menos 1 y puros ceros, y unos, por el Faraday, por F de alfa beta, por la métrica inversa. Aquí la inversa es lo mismo que la métrica con índices abajo. Entonces 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Entonces multiplico y simplemente me va a cambiar los signos de aquí, que es donde cambia justamente el signo cuando subo bajo índices, el índice temporal. Entonces, todo lo demás no lo va a tocar porque son índices euclidianos y esos no cambian. Entonces, cuando saquen la F mu nu, o sea, con índice arriba e índice abajo, nada más les va a cambiar el signo de una línea. Entonces va a ser positivo y positivo. Y el otro que sea nu primero y mu después va a ser positivo y positivo también. Entonces también observen que esto que les decía, ¿no? Que F también es una forma cerrada. Entonces es exacta y también es cerrada. La de F es igual a 0. Entonces esta, y también si sacan la derivada del dual de Hodge de SF, van a encontrar que son 4pi por el dual de Hodge de la J. Y esas son, aquí les van a dar dos ecuaciones de Maxwell y aquí les va a dar las otras dos. Eso es lo que tienen que hacer en la tarea utilizando este F. Entonces ya lo pueden hacer. Y lo mismo pueden encontrar la ecuación de continuidad.
Ahora observen también que esta f es invariante, se dice que es invariante ante transformaciones de norma o transformaciones de Getch. Entonces quiere decir que el potencial lo puedo poner como, como el potencial más la derivada parcial de una función arbitraria. Y eso, o sea, eso quiere decir que el potencial está definido bajo esta indeterminación en esta función. Porque si la meto, ya sea en la definición del tensor de Faraday con las parciales, entonces cambio el AMU por AMU más parcial de mu de esta xi con respecto de mu, y entonces obtengo que las derivadas parciales cruzadas se van a cancelar y voy a obtener la misma expresión que tenía para el tensor de Faraday, o como f es la derivada del potencial o la derivada exterior del potencial y tomamos que este potencial es a más d más una diferencial de una función xi, cuando lo pongo aquí tendré la segunda derivada exterior y esa se cancela por el lema de Poincaré y obtengo exactamente lo mismo. Entonces, esas transformaciones gauge son importantes también en física y ya verán, estudiarán eso a su debido tiempo. Ok, aquí va a ser algo, no me acuerdo qué, quería hacer otra forma, dice, este, ya no me acuerdo qué iba a ser, otra forma de sacar las ecuaciones de Maxwell, a ver, este, y una cosa que se me pasó es que cuando ustedes tienen estos índices arriba, ¿se acuerdan que índices abajo quería decir que la G la evalúan aquí en esta base, ¿no? Pues índices arriba va a ser la G evaluada ahora en la base dual, ¿no? Nada más, porque eso les puede ayudar para lo que van a hacer. Entonces, ¿qué quiero hacer? Bueno, entonces tenemos M4 y tenemos las coordenadas de un evento dadas así, ¿no? Donde esto es igual a CT, X, Y, Z. Entonces, voy a calcular el dual de Hodge de la dos forma de X con DX0. Entonces, esta forma tiene componentes, o sea, hagan de cuenta que estoy agarrando la omega igual a las componentes de DXY, bueno, que van a ser una alfa 1,0 DXY, DX0. Entonces, nada más tengo esta componente. Y esta componente es 1, por cómo lo estoy tomando. Entonces, esto me va a quedar, por la definición era 1 entre n en este caso vale 4, y la forma es una 2 forma, entonces r vale 2. Entonces me queda 1 entre n menos n, que es 2 factorial. En este caso también, la eta mu nu, el determinante de la eta mu nu es 1 también. Bueno, de hecho es menos 1, pero como aquí es valor absoluto, esto me sigue dando 1. Entonces no va aquí. Y tendría entonces las componentes de esta cosa, que son la alfa 1,0 por epsilon 1,0 de las restantes. Como estoy en M4 me faltan dos índices. Entonces sería lambda gamma de x lambda wedge de x gamma. Entonces esto va a ser igual a 1 entre 2 factorial. Y aquí sería correrlo en 1. ¿Cómo lo hago? Ok, como vamos a utilizar a ver, nos quedaría alfa i0
y este lo voy a bajar con la métrica. Entonces sería eta i alfa con eta beta 0 por epsilon de alfa beta lambda gamma de xj. Ah, no, de xj, no, ¿qué estoy haciendo? Beta lambda, perdón, de x lambda de x gamma. Así. Y esto vale 1. Entonces estoy en el caso i, 0. Entonces esto nos va a quedar como un medio de eta y alfa por eta 0, 0, que es el único que sobrevive aquí, de epsilon alfa 0 lambda gamma de x lambda de x gamma. ¿No? Y entonces esto va a ser igual, este es negativo, entonces me queda menos un medio de eta y tienen que ser índices latinos nada más, entonces IL de epsilon L 0 lambda gamma de x lambda de x gamma. Entonces, esto va a valer solamente cuando I sea igual a L, entonces me queda con el I, entonces aquí me queda epsilon I 0 lambda gamma y aquí solamente va a sobrevivir los índices latinos JK. Ya no va a haber índice 0, digamos. Entonces esto se ve clarísimo que nos va a dar dxj con dxk. ¿Sí? Porque aquí estos índices ya cambian. Como tengo este 0, ya no pueden ser el 0. Y entonces cambian a índices latinos, que son JK, que van de 1 a 3, ya sin contar el 0. Entonces, por lo tanto, el dual de Hodge de dxi de x0 es igual a dxj con dxk en M4. Entonces, análogamente, así como hicimos esto, podemos ver que, bueno, y aquí debo de poner la instrucción, así como estamos viendo las cosas, con IJK cíclico. Es decir, que de esta expresión ustedes tienen varias, por ejemplo, el dual de Hodge de dx1 con CDT, que sería dx0, es igual a dx2, que sería dy, wedge con dx3, que sería dz. A eso se refiere el orden cíclico. Si este fuera y, este tiene que ser z, y este tiene que ser x, etcétera, ¿no? Entonces ahí tenemos estas tres identidades, digamos, sí, tres identidades. Y análogamente, esto es lo que, o sea, se ve de aquí, te hago lo mismo, pero ahora solamente con las coordenadas espaciales. Lo que voy a obtener es lo mismo, pero con un signo negativo. Entonces va a ser menos dxi con el dx0. Si lo quiero ordenar, simplemente lo cambio aquí y me quita el menos de acá. Entonces, por ejemplo, igual con un orden cíclico. Entonces, si lo pongo positivo, me quedaría el wedge de CDT con dx, perdón, no el wedge, el CDT con dx va a ser igual a menos el Hodge de dxy de z. ¿Ven? O sea, cambiando el wedge aquí. O sea, aplicando el doble wedge. Y de hecho hay propiedades para eso, pero esas no las vimos aquí. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, vamos a poner esto en el lenguaje de formas.
en unidades gaussianas. Entonces vamos a dar una forma alfa, que sea alfa i de xi, más beta ij con dxi de xj. Entonces, tal que las componentes de alfa i son las componentes del campo eléctrico y las de bj solamente tenemos b23, que es b1, luego cuál otra era, b12, que es b3, y b31, que es B2. Híjole, yo creo que ahora sí me voy a tardar las 2 horas, ya se fue casi una hora. Es decir, esta alfa queda como E1 de X1 más E2 de X2 más E3 por DX3. Perdón, aquí me faltó algo. Hasta ahorita que lo estoy escribiendo. Aquí es wedge con DX0 para que sea una 2 forma, perdón. Entonces esta alfa es una 2 forma en M4. Entonces 3 con DX0. Sí, porque una 1 forma con una 2 forma no la puedo sumar. Más, entonces según lo que tengo aquí sería B1, con DX2, DX3. No, entonces, déjenme ponerlo así, DX1, DX2. Entonces aquí le voy a cambiar. B1, 2, B1 más B2 que sea el DX2, DX3. Entonces el 2, 3 tiene que ser B2 y B3 con DX3, DX1. Como siempre, si se han fijado, la Z va como al revés para no tener el menos aquí. Entonces, 3,1 sería B3. Ahí está. Eso sería la alfa. Y luego tomamos otra forma, pero ahora que tenga el campo magnético. Bueno, o el campo de inducción magnética y los Ds, es decir, que sea menos H1 de X1 más H2 de X2 más H3 de X3, y eso lo hago wedge con DX0 más, y en vez de los Bs pongo los Ds, que sería D1, DX1, DX2 más D2 con DX2, DX3 más D3 con DX3, DX1. Entonces, otra 2 forma. Y una 3 forma que va a ser gamma, que va a tener lo que nos falta, que es la 4 corriente. Entonces, esta va a ser J1 de X1 de X2. Digamos, esto es extra, su tarea ya la pueden hacer con lo anterior. J2 de X2 de X3 más J3 de X3 de X1, wedge con DX0, una 3 forma, y eso menos ρ con DX1, DX2 y DX3, que sería como la parte espacial. Entonces de aquí se puede demostrar fácilmente que D alfa es igual a 0, que D gamma también es igual a 0, y que D beta más 4 pi gamma es igual a 0. Y de hecho estas cosas les van a dar también las ecuaciones de Maxwell. Entonces, ¿cómo obtengo todo esto? Pues del hecho de que ya sé cómo es el tensor de Faraday, digamos, ¿no? Pero es como originalmente se hace para encontrar justamente que el F es una forma este, exacta, que es exacta. Ok, entonces, ¿dónde estaba? Aquí. Muy bien.
Entonces, de hecho, fíjense, voy a hacerles esta para que vean qué significa. D gamma igual a cero. Entonces, hago D gamma. Entonces, al hacer D gamma, voy haciendo las parciales de esto con respecto al x0. Bueno, x0 ya no. Tengo x1, x2, x3. x1, x2 y x0. Entonces, aquí sería con respecto a x3. Aquí sería respecto a la que falta, que es x1. Y aquí respecto a x2. Entonces, ¿qué me quedaría? Aquí ya voy más rápido porque se supone que ya entendieron cómo va la cosa, ¿no? Entonces, parcial de J1 con respecto, voy a dejar con los x1, x2, x3, con respecto de x3, más la parcial de J2 con respecto de x2, no, perdón, J1 respecto de x3, J2 respecto de x2, no, respecto de x1, más J3 respecto a x2. Y esto me va a quedar de x1, de x2, de x3, de x0. Aquí va a ser dx3, dx1, dx2, pero lo tengo que conmutar dos veces, entonces se hace positivo. Aquí va a ser el orden correcto, dx1, dx2, dx3, y aquí es dx2, dx3, con dx1 tengo que permutar dos veces, y entonces ya tengo esto. Y aquí sería derivar con respecto a x0. Entonces me va a quedar la parcial de ρ respecto a x0 por d de x0, de x1, etcétera, ¿no? De x0, de x1, de x2, de x3. Y entonces por la métrica este signo me va a cambiar a más. ¿Ok? Entonces, ¿qué se obtiene aquí? Pues que esto es igual a la divergencia de J, la divergencia de J, y aquí voy a cambiar a dx1, dx2, dx3, dx0. Entonces lo cambio una vez, que es menos, más, menos. Ah, perdón, aquí, a ver si es de, sí, perdón, aquí no estoy cambiando nada, perdón, perdón. Entonces con el menos de permutar esto tres veces, esto se me hace más y me va a quedar más la parcial de ρ con respecto a x0, de x1, de x2, de x3. Y de hecho ya hasta les estoy haciendo, pero en la tarea yo no quiero que lo hagan así como aquí, sino que lo hagan usando el tensor de Faraday, ¿eh? Ojo. Y esto es cero. Entonces esto implica que estas cosas no pueden ser cero, entonces lo que es cero es el coeficiente. Entonces obtenemos la ecuación de continuidad de la carga. O bueno, si quieren pueden usar esto, no hay problema. Pero tienen que justificarlo bien. O sea, hacer todo esto que estoy poniendo aquí, ¿no? Porque si no, pues nada más ponen, ya lo hizo el profesor y pues tampoco se trata de eso. Entonces aquí es 1 entre c por la parcial de ρ con respecto de t igual a cero. Entonces, esta es la ecuación de continuidad. Pues lo que yo quiero es que lo hagan utilizando el tensor de Faraday, que en esencia es como lo mismo, pero usando esta matriz. Eso es lo que yo quiero, pero creo que es de la tarea no recuerdo bien. Bueno, ahí está, es la ecuación de continuidad o la ecuación de conservación de la carga. Y les repito, las otras dos, esta es equivalente al DF, de hecho. Y esta de acá, o sea, si se pueden hacer el DF, lo van a encontrar que es igual a esto que puse aquí, pues. Y esta otra es equivalente a la otra parte, ¿no? A las otras dos ecuaciones, o sea, a estas dos que tienen que agarrar aquí. Es lo mismo. Ahora, como, como D alfa es igual a cero,
se puede demostrar que es cerrada, que alfa es cerrada, y eso lo que quiere decir es que existe una cosa que le voy a llamar A, porque ya sabemos lo que tiene que salir, tal que la alfa es igual a DA. Entonces aquí ya les estoy haciendo su tarea prácticamente, ¿no? O sea, esta alfa es la F que definí antes allá, pero allá la definí sabiendo quién eran los potenciales, y de ahí encontré la expresión para la F. Pero en esencia es como estoy haciendo como lo mismo, digamos, ¿no? Nada más que aquí estoy poniendo esta alfa que me saqué de la manga, que de hecho no es tan de la manga porque es lo otro. Yo estoy demostrando que la diferencial de esto, bueno, aquí no lo estoy haciendo, pero pueden hacer igual que hicimos esto, que esto es igual a cero. Ok. Y ahora, como demostramos que estrellita DXY con DX0 es DXJ wedge DXK, y también demostramos que estrellita de DXJ con DXK, que es sacarle el Hodge otra vez aquí, nada más nos va a cambiar con un menos por ser una métrica de Minkowski. Si fuera una métrica euclidiana, no habría cambio y el doble Hodge sería el uno, digamos, en este caso. En general eso no se cumple. Entonces esto era DXY con DX0. Así. Entonces, como les había mencionado, esto nos da todas las identidades, por ejemplo, de X con DY. Acuérdense que esta es una permutación cíclica y JK van en orden cíclico. Los de X de Y, por ejemplo, el wedge sería menos DZ, wedge de X0 que es CDT, o el wedge de DX con CDT Hodge sería el de Y con el DZ, etcétera. Entonces esto implica, o sea, esto pueden ver que con esto, que es alfa tiene la propiedad de que es igual a su dual de Hodge. Y además, también se cumple que la derivada exterior del dual de Hodge de esa alfa es igual a cero. Entonces, esta es otra forma de escribir estas ecuaciones de Maxwell. Entonces, D alfa igual a cero y D estrella alfa, eso ya no lo voy a demostrar yo porque es su tarea, son las ecuaciones de Maxwell. Ok, entonces con eso acaba esta primera aplicación. Digo, yo no, nada les estoy mostrando cómo hacer, por ejemplo, la ecuación de continuidad. Pues ya las ecuaciones de Maxwell ustedes pues hagan algo, ¿no? Y sáquenla para la tarea con esto de aquí. O utilizando esto que les expliqué acá, que en esencia es lo mismo, más o menos. Porque, bueno, aquí nada más que aquí sería como en el vacío, no sé, tienen que ver, ya no quiero decir más, pero fíjense que aquí no tenemos la constante esa 4pi con el dual de Hodge de J, ¿no? Bueno, esto ya se los dejo a ustedes. Ahora, otra cosa que quería mencionar es cuál es la forma de volumen en un espacio. Entonces, si ustedes, por ejemplo, toman este, esto se puede demostrar, y cómo se demuestra, pues uno se da cuenta haciendo cosas y encuentra la expresión general. Eso no lo voy a hacer, pero si ustedes, por ejemplo, toman alfa como la uno forma alfa mu de x mu con todas sus componentes, entonces el Hodge va a ser una n-1 forma, que de hecho nos lo dice esto de aquí, dada por la definición de esta manera.
Y si hacemos alfa wedge con estrella alfa, lo que vamos a obtener, tampoco lo estoy haciendo porque ya hemos hecho estos cálculos anteriormente, lo que vamos a obtener es que esta omega es la raíz de la norma de G o del determinante de G por la n forma de las coordenadas, ¿no? Digamos en Rn. Lo mismo pasa si yo aquí me agarro una 2 forma, alfa mu nu de x nu, y esta sería la n-2 forma. Entonces cuando lo haga con el wedge, voy a volver a obtener la misma forma de volumen. Entonces esto se demuestra con inducción y bueno, es una cosa ahí que no vale la pena hacer. Entonces, esta forma de volumen es la misma en R4, en M4, en el espacio de Minkowski, porque el determinante de la métrica de Minkowski es igual a -1. Aquí me equivoqué. De hecho, tiene que ser valor absoluto. Entonces, este es 1, este es -1, que es igual a 1. Entonces, todos son iguales. Y se puede demostrar que esta forma de volumen es invariante. De hecho, para Rn, para R4, para R3, para M4, para lo que ustedes quieran, en general para una variedad diferenciable de dimensión n. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si ustedes toman otro sistema de coordenadas y hacen la cuestión aquí, les van a quedar los jacobianos, pero como esto es orientable, el signo va a quedar como positivo y van a obtener la misma forma de volumen en las coordenadas de y, por ejemplo. Entonces, es invariante. Entonces, esta es la unoforma de volumen en general, así se escribe. Entonces, en Rn, ¿cómo se ve? Pues de acuerdo a esto, es 1 por dx hasta dxn. Entonces, en Rn, la unoforma se escribe así y ya no le ponen los wedge, que es nuestro elemento que tenemos en las integrales que estuvimos revisando al principio del curso. Entonces, al momento no sabemos qué es integral sobre una forma, pero como este es el elemento de volumen, es una medida, y entonces, si tenemos una función en Rn, podemos definir la integral como la integral sobre Rn de la función por el elemento de volumen, que va a ser la integral sobre Rn de f por dx1 hasta dxn, que es nuestra integral en n variables, que ya hemos definido en la primera parte del curso, ¿no? Entonces, esta cosa de aquí es el elemento de volumen en Rn, que va a ser igual, o sea, en M4, pues el elemento de volumen es el mismo, dx0, dx1, dx2, dx3, sin cambio de signo aquí. Ok. Ahora lo que quería ver es una aplicación para sistemas móviles de referencia que les va a ayudar a sacar o sea, digamos, esto ya es extra para su tarea. Porque luego se molestan porque el tiempo son las 2 horas y que es mucho material y no sé qué. Digamos, ya si están viendo esto y ya no quieren ver lo demás, ya se acabó, ¿no? Eso es lo que vamos a ver de formas hasta aquí, que ya ha sido bastante. Entonces, lo que sigue es un par de ejemplos, bueno, 3 ejemplos para ayudarles a lo que tienen que hacer en la tarea. Entonces, el primero tiene que ver con los sistemas de referencia móviles en R3, en Rn en general, pero vamos a hacerlo en R3. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen su sistema, espero llevarme menos de 2 horas, porque escribí las cosas según para que el tiempo fuera menos, y creo que ni así, ¿no? Entonces tenemos el sistema en R3, ¿no? Y tenemos un punto en R3, y entonces ese punto lo puedo escribir en términos de una base derecha, con vectores unitarios ortogonales E1, vamos a poner así, E2, entonces si es derecho, el E3 tiene que salir para acá. Entonces, ejemplos de estos sistemas, por ejemplo, el de Frenet que se mueve con una curva, o el sistema de coordenadas esféricas. Ya, acuérdense que
cambio de coordenadas esféricas no necesariamente es para dibujar una esfera, que a lo mejor por eso se han confundido en el problema 1. O sea, no es para dibujar una esfera nada más. Esas coordenadas que tienen el problema 1 es para cambiar de coordenadas una cosa que tenga en Rn, cambiarla a esas coordenadas en Rn, que no me va a dar una esfera necesariamente. Entonces, en cada punto de R3, ponemos un sistema ortonormal como este que puse aquí, donde los 6 son campos vectoriales en R3 y como son campos vectoriales son suaves, es decir, son diferenciables. Entonces, si aplicamos el operador D a estas relaciones para derivar otras, o sea, lo que vamos a hacer es aplicar el operador derivada exterior a estos campos vectoriales, para derivar otras expresiones y así obtener el resultado que queremos obtener de esto. Entonces, como dx es o sea, podemos escribir el dx por la interpretación que vimos antes. Lo voy a poner así solamente para no confundir con las componentes, ¿no? Dx vector lo voy a escribir como una terna de diferenciales, o sea, las diferenciales de las funciones coordenadas. O sea, si yo tengo las funciones coordenadas x, y, z, yo puedo aplicarles a cada una de ellas el operador diferencial de, porque cada una de ellas es una función que va de R3 a R. Ok, entonces siendo una función, la derivada exterior ya me va a producir una unoforma. Entonces, esto en la base usual sería dxy más dyj más dzk. Entonces, dx es un vector con unoformas como coeficientes. Acuérdense que cuando comían en un vector, eran las componentes de ese vector en esa dirección, ¿no? Y están expresadas en términos de la base ijk. Entonces queremos expresar dx en una base E1, E2, E3. Ok, entonces en esa base el dx se va a ver como sus coeficientes, que voy a llamar alfa, o sea, alfa i, por los elementos de esta nueva base, los 6, donde estas alfa i pues son unoformas en R3. Entonces alfa 1 es de X, alfa 2 es de Y, etcétera. Pero, o sea, no exactamente son estas, sino se van a transformar en otra cosa, pero van a seguir siendo unoformas. Perdón, eso es lo que quise decir. Entonces, cada EI es un campo vectorial. Entonces se puede escribir como estas X. Entonces podemos aplicarle el D. Entonces lo que quiero decir es que D en EI van a ser, o sea, este I, piensen en esos vectores unitarios en la base de esférica, son funciones seno, coseno, seno de phi, coseno de teta, r, etcétera. Entonces, estas cosas me van a dar ciertos coeficientes o ciertas funciones que les voy a llamar omega. Omega i1. Y me los va a dar en términos de la misma base. Es decir, omega ij por ej, donde j va de 1 a 3, e i también, ¿no? Entonces tengo de1, omega 1j, ej, de2, omega 2jj, de3, omega 3jj. Entonces, y estas cosas, estas omegas, y j son unoformas, por lo que ya vimos allá arriba, en esta base. Son las componentes de este vector en esta base. Y además sabemos que como este es ortonormal, EI con EJ tiene que ser igual a delta IJ. Entonces vamos a encontrar un resultado muy bonito de aquí. Entonces, y aquí pongamos que DI
es omega EIJ, EJ. Entonces vamos a derivar esta. Cuando derivo esta, sería D de IJ. Pero esta cosa es constante, entonces me da 0. Y de aquí este D actúa aquí y luego actúa aquí porque es una derivada exterior. Entonces cumple Leibniz, ¿no? Entonces me queda D, EI, EJ más EI de EJ igual a 0. Bueno, pero es igual, esto de aquí es DEI es omega IL EL con EJ más EI con DEJ que sería omega J K EK. Y esto es igual, pues por las propiedades del producto interno salen las omegas. Me va a quedar omega IL por EL EJ, pero esa es una delta. Más omega JK por delta de IK. Entonces esto es igual a omega IJ. Ah, perdón, pero ahí ya bajé el índice. Omega I, el L se va, IJ más omega JI. Y eso tiene que ser igual a 0, esa derivada, ¿no? La derivada de este es 0. Tiene que ser igual a 0. Entonces tenemos esta condición. Entonces, en particular, cuando I es igual a J, obtenemos que omega II más omega II es igual a 0, lo cual implica que omega II es igual a 0. Entonces son igual que el tensor de Faraday, ¿ven? Son antisimétricos y los términos en la diagonal son 0. Estas omegas son lo que se conoce como las formas de conexión, pero bueno, aquí sin necesidad de meter esos términos, simplemente estamos trabajando con lo que ya aprendimos. Ahora, si escribimos esto en notación matricial, en notación matricial que tenemos el E, como son vectores, o sea, la matriz E, digamos, va a ser la matriz que está formada por E1, E2 y E3, que son los vectores que agarré aquí. Que de hecho esos, bueno, y de hecho no, a ver, según como hemos venido manejando sería E1, E2, E3. Porque estos vectores, o sea, ¿cómo se vería? Se vería E1, 1, E1, 2, E1, 3 para el primer vector, luego E2, 1, E2, 2, E2, 3 y luego esta, que seguramente recuerdan esto de álgebra lineal, que es el cambio de base. Bueno, esta matriz la representamos con el E y el alfa, que es el de las formas diferenciales como alfa 1, alfa 2, alfa 3. Y la matriz omega va a ser la matriz omega IJ de estas cosas de aquí. ¿Ok? Entonces, esta matriz omega IJ es tal que la diagonal es 0 y sus términos son antisimétricos como la de Faraday. Entonces, matricialmente, ¿cómo escribo la primera ecuación? Esta, pues tengo dx igual a alfa, bueno, es igual a alfa i por i, entonces de manera matricial sería la matriz alfa por la matriz E. Entonces multiplico este por este, luego este por este, luego este por este y obtengo una matriz que son los dx con los nuevos coeficientes en la nueva base, que es lo que quería. Luego los d y i era omega ij con ej. Entonces esto lo puedo bajar con los índices jl, omega il, por ej
Entonces multiplico las matrices que en este caso sería la delta, ¿no? La delta de Kronecker. Entonces, delta JL omega IL EJ, y entonces esto me da igual a L, me da omega perdón, J igual a L y J, EJ, que sería esta omega por la matriz esta. Entonces, esta omega tiene 0, 0, 0, y luego tiene omega 1, 2, omega 1, 3, y este es menos omega 2, 1, menos omega 3, 1, etcétera, ¿no? Se entiende cómo va. Y esta de aquí, esta sería omega y esta sería su transpuesta. Entonces la omega IJ más omega JI igual a 0 equivale a omega más la omega transpuesta igual a 0. Y de aquí sería de, ¿no? A ver, déjenme ponerlo aquí, así. ¿Sí? Entonces, esta me dice la antisimetría y estas dos son las ecuaciones de estructura. Pues recuerden que esto es si lo quieren ver, esto no es para fuerza. Entonces, ¿qué significa aplicar el operador D a una matriz? Bueno, pues va a ser aplicar el operador D a cada una de las componentes. Entonces, dicho lo anterior, nosotros podemos aplicar el operador D a esta ecuación. Entonces tenemos que D aplicado a dx igual a alfa e va a implicar que 0, que es d cuadrada x, sea igual a d alfa por e. Y esto sería alfa por de. Y como esta es una uniforme, acuérdense que aquí las propiedades que vimos sacaba un menos, ¿se acuerdan? Menos 1 al grado de la forma que tenía. Entonces, por esa razón aquí va menos y no más de alfa por e. O sea, porque el grado de alfa es igual a 1 y la propiedad que estoy utilizando, por si no se acuerdan, era la de d lambda wedge mu, era igual. Nada más que aquí no estoy poniendo el wedge, digamos. D lambda wedge mu más, y era menos 1 al grado de lambda por lambda de mu. Entonces eso, por eso viene este menos aquí. Entonces, de esta ecuación que tenemos, que ahora, pero esta, a ver, déjenme escribirla aquí. Entonces tenemos alfa de e menos de alfa e. Esto es igual a alfa por e y de. Aquí tengo de, es omega e. Entonces es igual a alfa omega e menos de alfa por e. Y esto es igual a alfa por omega menos de alfa por e. Todo esto es matricial, acuérdense. Y esto es igual a 0. Entonces, como los e son linealmente independientes, eso quiere decir que esta combinación lineal, los coeficientes tienen que ser 0. Entonces, esto nos dice que d alfa es igual a alfa omega. Y esto lo van a encontrar como la d de alfa i es igual a omega ij wedge con teta j, que esta es la ecuación de Cartan, que generaliza las ecuaciones de Frenet. Entonces, fíjense, de algo que ya aprendimos muy sencillo, podemos deducir esas ecuaciones de manera fácil. Y ahora, por otro lado, tenemos la ecuación,
A ver, omega E. DE igual a omega E. DE es igual a omega E. Entonces, otra vez aplicamos el operador D. Entonces, ¿qué implica esto? Que 0, que es D cuadrada E, por el lema de Poincaré, es igual a D de omega E, que sería otra vez omega con DE menos D omega con E. Y este DE otra vez es omega E, entonces me queda omega por omega E menos D omega por E, que sería omega cuadrada menos D omega por E igual a 0. Entonces, otra vez, estos son linealmente independientes. Entonces, lo que esto implica es que D omega es igual a omega cuadrada. Entonces, ¿cómo se ve esto? En componentes sería D. De hecho, aquí le puse la omega chiquita por lo que habíamos dicho, ¿no? D omega de IJ es igual a omega IK, which omega KJ. Y esta es la segunda ecuación de Cartan. Ahora, si seguimos diferenciando no nos va a llevar a nada más. Pero estas ecuaciones, por ejemplo esta, lo que dice es que R3 tiene curvatura 0. Eso ya se tiene que hacer cuando uno hace geometría riemanniana sobre variedades, encuentra la ecuación de Cartan y esto está dado en términos de la curvatura de un tensor que es el tensor curvatura. Entonces, en este caso no está y de ahí ya se deduce que la curvatura para ese espacio es 0. Y esta de aquí lo que dice es que la torsión es la que es 0 en este espacio. Entonces, estas ecuaciones implican que R3 tiene curvatura y torsión 0. ¿Ok? Bueno, una aplicación interesante. Ahora, vamos a lo que les interesa, ¿no? Vamos a hacer una aplicación de esto en coordenadas esféricas, por ejemplo. Coordenadas esféricas. Entonces, en coordenadas esféricas que les digo, no es para pintar una esfera. Son coordenadas para representar cualquier punto en R3, pero en esas coordenadas, R, θ y φ. Entonces, si tienen un punto aquí, lo representamos por la coordenada R, la coordenada θ y la coordenada φ. Bueno, creo que le he llamado así, ¿no? Entonces, ¿qué nos dicen esto? Que realmente lo que tenemos es como un casquito de una esfera, ¿no? Cuando hacemos esto, y aquí tenemos como esta circunferencia, ¿no? Entonces, el vector normal R sería un vectorcito que va así para afuera, o el R gorro, como le quieran llamar. Luego el θ, como θ va de aquí para acá en esta dirección, es como tangente a esta curva de nivel, digamos. Entonces, este sería Eθ o θ gorro. Y el phi es sobre esta curva, es tangente a esa curva. Eso lo aprendieron en cálculo 3. Y esto es Eφ, que sería phi gorrito. Entonces, este es el sistema de coordenadas esféricas. Entonces, nosotros sabemos que x, o sea, nuestra función, o sea, x
que sería, digamos, el vector en RTS X, Y, Z, estaría dado por las coordenadas esféricas, que en este caso, como lo puse, sería R coseno de phi seno de teta, R seno de phi seno de teta y R coseno de teta. Entonces, estas de aquí pues son x1 de R teta phi, que es lo que les decía, ¿no? x2 de R teta phi y este es x3 de R teta phi. Entonces, el dx que habíamos puesto en la cosa general, dx sería dx dy de z, que es aplicar la derivada exterior a cada una de estas componentes. Entonces, ¿quién es esta dx? Como dx, o sea, aquí le puse 1, pero a ver, con mi notación sería x, este sería y y este sería z. Entonces, ¿quién es dx? Pues dx es la parcial de x con respecto a yj por dyj, donde estas j son r, teta y phi. Entonces, esto es explícitamente parcial de x con respecto de r, más parcial de x con respecto de teta, más parcial de x con respecto de phi, con d phi. Esa es la primera componente que va aquí, que son los coeficientes que encontramos acá, estos con las matrices, ¿no? Y entonces lo que hago es agarro esto y lo derivo. Entonces lo que encontramos es que dx es la parcial de x con respecto de r, coseno de phi, seno de teta de r, más la parcial de x con respecto de teta, más r coseno de phi, coseno de teta, más la parcial de x con respecto de phi, menos r seno de phi, seno de teta de phi, ¿no? Entonces estos son los coeficientes de estos E que tengo aquí en la matriz. Ustedes vayan ahí completando el ejercicio. Luego, análogamente, lo que voy a hacer aquí es, para no escribir tanto, por eso tenemos los índices. Entonces aquí es si fuera I, sería I, y aquí sería I, aquí sería I, aquí sería I. Entonces de X1 estamos tomando X1, X2, X3 como XYZ, ¿no? Entonces de X1, pues era parcial de X1 respecto de R, etcétera. Luego de X2, parcial de X2 con respecto de R, parcial de X2 respecto de teta. Entonces, para ya no tardarnos tanto, sería dy igual a parcial de y con respecto de R, seno de phi, seno de teta, de R. Luego esta parcial con respecto de teta sería R seno de teta, digo seno de phi, coseno de teta, y esta parcial con respecto de teta, que sería R seno de phi, coseno de teta, ay, perdón, con respecto de phi, perdón, R coseno de phi, seno de teta, de phi, y de z, pues parcial de f con respecto de r, pues coseno de teta de r, parcial de este con respecto de teta, menos r seno de teta y parcial con respecto de phi, Entonces mi dx, estas las pongo aquí, entonces sería dx, o sea, todo esto, coma, todo esto, coma, todo z. Entonces lo que voy a hacer es, voy a multiplicar un vector por el dr, luego todo el vector que tengo por el de teta y todo el vector que tenga por el de phi. Entonces, para no estar escribiendo tanto, lo hago de una vez. Entonces, como dx es dx de y de z, acuérdense que esta es notación, ¿eh? Esto es igual a todo lo que tiene dr, que serían este y este. Entonces sería coseno de phi, seno de teta, seno de phi, seno de teta, coseno de teta con dr.
Luego, todo lo que tiene de teta son estos tres, cambia el seno y luego menos el seno. Entonces me queda más R coseno de phi, seno de, no, coseno de phi, coseno de teta, sí. Coseno de teta, coma, R seno de phi, y ahora cambia por, ajá, este cambia por seno, sigue siendo coseno de teta, y menos R seno de teta, por de teta, ¿no? Y lo último, que es con respecto de phi, que es menos R seno, R coseno de phi, seno de teta, 0 de phi. ¿No? Entonces, esta X aquí no lo puse, pero esta X es una transformación que va de RT a RT. Entonces toma R teta phi y me los manda a X, Y, Z, donde X depende de estos tres, Y depende de estos tres y Z de estos tres. Ahora, estos de aquí a lo mejor no lo ven claro, pero estos son los vectores unitarios en esta base. Entonces, ¿cómo sé cuáles son los vectores unitarios? Si se acuerda, si teníamos una transformación de Rn en Rn, nosotros habíamos mostrado que la parcial con respecto, y este tiene coordenadas X, Y este tiene coordenadas YJ. Entonces la parcial con respecto de YL era el jacobiano, o sea, parcial de XY con respecto de YL por la parcial con respecto de XY. Entonces, por ejemplo, el Y1, Y2 y Y3 son las coordenadas R teta phi, y el X1, X2, X3 son las coordenadas X, Y, Z. Bueno, así entre comillas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿quién es la parcial con respecto de Y1? Ah, pues es la parcial con respecto de R. ¿Se acuerdan que esto lo hice cuando hicimos coordenadas polares, cuando vimos esto? Entonces sería la parcial de X1 con respecto de R parcial respecto de X1, que es X. Solamente lo voy a decir y ya no. La parcial respecto de X2, que es Y, con respecto de R parcial con respecto de X2, más parcial de X3, que es Z con respecto de R por parcial con respecto de Z. Entonces, X, Y, Z es la base usual. Entonces, esto es parcial de X con respecto de R, pues coseno de phi, seno de teta, ¿no? Seno de phi, seno de teta y coseno de teta. En la base parcial X, parcial Y, parcial Z, por eso lo pongo así. Luego, parcial con respecto de teta, pues va a ser parcial X respecto de teta, parcial X en la base usual, Y con respecto de teta parcial Y, más parcial Z con respecto de teta parcial Z, ¿no? Entonces va a ser el vector parcial X con respecto de teta, que va a ser exactamente esto que está aquí. O sea, es R coseno de phi, coseno de teta, R seno de phi, coseno de teta, menos R seno de teta. Entonces, esto es agarrándose la X y derivándola, luego la Y y luego la Z, ¿no? Ahora, pero también noten como aquella vez que esta cosa no es unitaria, o sea, si hago parcial teta con parcial teta, esto no me da 1. Entonces lo que tengo que hacer es factorizarle este, el R. Entonces 1 entre R con parcial teta, eso es coseno phi, coseno teta, seno phi, coseno teta y menos seno de teta. Entonces cuando multiplique este por sí mismo, me va a dar que es 1. Por lo tanto, el 1 entre R parcial con respecto de teta es el verdadero teta gorrito. No nada más es la pura parcial. Y la parcial con respecto de phi,
pues lo mismo, ¿no? Parcial x con respecto de phi, parcial con respecto de x, más parcial y con respecto de phi, parcial con respecto de y, más parcial con respecto de phi, parcial con respecto de z. Entonces, esto me queda exactamente la parte que está aquí. Y esto nos queda menos r, seno de phi, seno de teta, r coseno de phi, seno de teta, coma 0. En esta base parcial x, parcial y, parcial z, por eso lo pongo así. Que acuérdense que este es como el i, este es como el j y este es como el k. Entonces, si hago esto, si multiplico esto por sí mismo, me va a dar r cuadrada seno cuadrado de teta. Entonces, el verdadero vector unitario es phi gorrito, es 1 entre, entre r seno de teta por parcial con respecto de phi. Y eso va a ser quitándole esto, menos seno de phi, coseno de phi, coma 0. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, este dx, o sea, es exactamente lo que hice la otra vez, pero ahora en esféricas, que bueno, se estaban quejando que no sabían cómo hacerlo. Entonces aquí está, ¿no? El dx, ¿cómo lo escribo? Pues tengo este, ¿dónde está este? Que es el r gorrito. Aquí no lo puse, pero este es el r gorrito. Entonces, r gorrito es parcial con respecto de, o r, como le quieran llamar, o e teta, o e phi, como quieran. Entonces ese es R gorrito. Ay, ¿dónde está? R gorrito. Entonces me queda dr por e a la r más r de teta por teta gorrito, ¿no? O sea, parcial, o sea, toda esta cosa que es la parcial es r por teta gorrito y por eso aparece este r aquí. Más, y el otro pues es r seno de teta, de phi por e phi, ¿no? Simplemente estoy sustituyendo estas parciales, encontré aquí, perdón, aquí es phi. Y entonces hemos reescrito esto en términos de estos vectores en la base, que son las cosas que aparecen, por ejemplo, en el gradiente, sí, en el gradiente en coordenadas esféricas, si lo busca, por ejemplo. Entonces, el elemento de volumen, ¿cuál sería? Pues es omega igual a dx, dy, dz, y como es invariante, el dx es dr, el dy es r de teta, y el dz es r seno de teta. Entonces esto es r cuadrada seno de teta, dr, ya si los wedge lo voy a poner, dr de teta de phi. Y esto a poco no se acuerdan, ya cuando hicimos cambio de variable, este es el jacobiano justamente. Es el jacobiano, pero aquí parece que fue mucho y todo eso, pero es porque les estoy mostrando paso a paso, pues esto se hace muy rápido, ¿no? Se encuentra. O usando el determinante y todo, en esencia es casi lo mismo, desde el punto de vista operacional. Entonces, por ejemplo, ¿quién sería? ¿Quién sería D E R? Pues ya tenemos ER aquí, o D de R gorrito, como le quieran decir. Déjenme le cambio aquí, por R gorrito, que es el que le puse. Pero bueno, para estar en concordancia con lo otro, sí, digo, esto da igual, ¿eh? ¿Quién es D de R gorrito? Pues hay que aplicar la diferencial en cada uno de estos. Entonces me va a quedar esta con respecto de R, que es 0, con respecto de phi, con un de phi, con respecto de teta, con un de teta, y aquí también.
Entonces, si lo hacen bien, eso pues es un resultado conocido. A ver, vamos a hacerlo. Sería, ya casi se acaba esto. Coseno de phi, coseno de teta, menos el seno de phi, seno de phi. Y luego el otro que hay que hacer es seno con seno. Entonces me queda seno de phi, coseno de teta, más coseno de phi, seno de phi. Y el último es el coseno, entonces me queda menos el seno de teta de teta. Entonces ahora sí arreglando los de tetas con los de fis, me queda que esto es de teta por coseno de phi, coseno de teta, seno de phi, coseno de teta, menos el seno de teta, más el seno de teta de phi por menos el seno de phi, coseno de phi, coma cero. Entonces este de aquí es el e teta, ¿no? Aquí está, miren. El e teta es quitándole la r. Este es el e teta, o el teta gorrito. Entonces es justamente ese. Me queda entonces d teta por e teta. O sea, lo que teníamos escrito, la diferencial de esto en términos de los tetas. Y eso es, y este de aquí es el de phi, por el seno de teta. Entonces más seno de teta de phi por e phi. Entonces este es de e r. Entonces, haciéndolo de manera semejante, digo esto porque ya me lo sé, pero déjenme hacerlo aparte. Análogamente, bueno, yo creo que ya no les voy a enseñar cómo hacer lo de la esfera, ya ni modo. Análogamente, el de e teta, a ver cómo quedó acá. Lo diferenciamos, entonces nos va a quedar, si es menos el de teta con, ajá, es menos de teta con e r más coseno de teta. Quizá me equivoque en alguna cosilla por ahí, pero ustedes lo checan. Por el EFI. Y el DFI, que es más fácil, porque solamente hay que diferenciar con respecto a phi. Entonces me va a quedar menos coseno, menos seno. Entonces me va a quedar así como menos coseno de phi más seno de phi con de phi, ¿no? Que lo puedo escribir en términos de otra cosa, pues ya no lo voy a hacer porque, de hecho, o sea, de aquí sabemos que DEI, la ecuación que habíamos encontrado es omega i j, EJ. Entonces, de aquí, de esto que ya encontramos acá, ya tenemos que omega i1 es de teta, que omega i3 es el seno de teta de phi, entonces omega 1, 2 de aquí, omega 2, 1, perdón, es menos de teta y omega 3, 1 es menos el seno de teta de phi. Y omega 2, 3, que viene de acá, sería coseno de teta de phi. Y entonces con eso obtenemos nuestra matriz de formas de conexión, que es 0 de teta, seno de teta de phi, menos de teta, 0, coseno de teta de phi, menos el seno de teta de phi, menos coseno de teta de phi, y 0. Y de aquí pues se puede comprobar todo lo que les dije, ¿no? Todas las ecuaciones, pueden multiplicar omega por omega y ver que se cumple todo. Entonces la cuestión aquí es la interpretación. Por ejemplo, si tenemos este pedacito de superficie en coordenadas, que es como la representación clásica, en coordenadas esféricas, entonces tenemos esto así, más o menos.
Entonces por aquí tenemos, este es la parte radial, digamos. Entonces aquí tenemos, este sería como el punto de anclaje. Entonces aquí tenemos X, no, X, Y y Z. Entonces lo que nos dice esto es que estamos formando un cubito que tiene lado o altura, digamos, dr, ¿dónde está la de aquí? Dr en la dirección R, luego R de teta en la teta y R seno de teta de phi en la F. Entonces la magnitud aquí sería R seno de teta de phi y la magnitud acá sería R de teta, ¿no? O sea, este paralelepipedito en la representación usual del cálculo. Es un cubito donde sus lados son las diferenciales en las coordenadas que estamos agarrando. Y ya entonces su problema de Laplaciano y todo eso, pues tienen la parcial, entonces necesitan la segunda parcial, pues calculan la parcial de la parcial aquí usando regla de la cadena dos veces, o pueden usar el dual de Hodge, lo que quieran. Entonces con lo que ya vimos nosotros ya se puede hacer. Entonces, hasta aquí lo voy a dejar.